Isaac Newton vivió desde 1642 hasta 1727. A diferencia de lo que te cuentan muchos libros, yo te voy a decir de que Isaac Newton fue una persona, igual que tú, igual que yo, con traumas, debido sobre todo a que nunca conoció a su padre, su madre lo abandonó desde los 3 años hasta los 11 años, y debido a que tuvo un padrastro al cual él odiaba. Seguramente debido a estos problemas familiares fue que Newton se introdujo bastante en el estudio de la naturaleza. Y es por eso seguramente que también, al ser un ser humano como tú, como yo, tenía muchos problemas emocionales. En 1687, Newton presenta su libro Filosofia Naturalis Principia Mathematica. En este libro aparecen las leyes que yo te voy a mostrar ahora en la videoaula y que son muy importantes porque crean una revolución en el pensamiento científico de la época, en el pensamiento de las personas, debido a que la religión de la época que se había separado de la Iglesia Católica era la que controlaba la educación. Cuando uno se preocupaba, por ejemplo, por preguntas como ¿por qué la luna y el sol no caen a la tierra? ¿Por qué están en los cielos igual que las estrellas? ¿O qué cosas son las estrellas? Lo que te decían era que busques la respuesta a esas preguntas en la Biblia, o que lo busques, por ejemplo, preguntando a un religioso. Es por eso que las leyes de Newton son importantes, porque aparte de darte una respuesta a algunas preguntas, te genera más preguntas, y eso es lo que hace que la ciencia y la humanidad pues progresen. Les doy la bienvenida nuevamente a esta videoaula de la parte de Dinámica 2, y lo que vamos a tratar en esta segunda parte de Dinámica son las leyes de Newton. Como les mencionaba, estas leyes tienen que darles a ustedes las herramientas suficientes para poder analizar matemáticamente una situación dinámica que básicamente implica estudiar por qué un objeto se mueve de la forma que lo hace. Cuando nosotros hicimos todo lo que es la parte de cinemática, en ningún momento tratamos de dar una explicación a por qué un objeto presentaba velocidad constante o por qué un objeto presentaba aceleración. Ahora nosotros vamos a dar respuesta a eso. Vamos a comenzar esta exposición de las leyes de Newton a partir de unos videos que nos muestran cómo es que la naturaleza se comporta. Por ejemplo, miren ustedes, aquí tenemos un auto y una persona que lo empuja para que este auto, que estaba en reposo, es decir, que tenía velocidad cero, empiece a desplazarse. Si es que esa persona no lo empujase, y recuerden que al empujar lo que está haciéndose es aplicar una fuerza de reacción, entonces el objeto no se movería. Por lo tanto, es lógico pensar de que todo cuerpo en reposo debe experimentar una fuerza para poder iniciar su movimiento. Eso es algo que todos nosotros conocemos. Lo que usualmente no nos damos cuenta es que esto también ocurre cuando un objeto ya se encuentra en movimiento. Les muestro aquí este video donde tenemos una pista congelada, el auto llega a la pista congelada con cierta velocidad y por más que quiere frenar, el auto no consigue hacerlo porque no existe fuerza de rozamiento entre las llantas y el piso. Si nosotros tratamos de entender este fenómeno, lo que podríamos decir es que todo cuerpo en movimiento, es decir, todo cuerpo que ya presenta una velocidad, debe también experimentar una fuerza para poder detenerse. En este caso, esa fuerza sería la fuerza de rozamiento. Y al no haber esa fuerza de rozamiento, es por eso que el auto no se detiene. Ahora les voy a presentar algo parecido que lo vamos a estudiar también más adelante, y es algo que los alumnos me han estado pidiendo, que es el tema de movimiento circunferencial. Muchos me han dicho en sus comentarios que en la parte de cinemática no he hecho movimiento circunferencial, y la respuesta a ese requerimiento es que no lo he hecho porque aún no lo necesitamos. Entonces es demasiada información todavía para que ustedes lo puedan procesar. Sin embargo, no es muy difícil notar aquí, si vemos este video, que esta chica, para poder dar esta vuelta en el tubo de pull dance, necesita agarrarse a ella, y por lo tanto aquí va a aparecer una fuerza de reacción que es la que le va a permitir dar esta vuelta. Si no se agarrase, al impulsarse hacia adelante, lo que haría el cuerpo de la señorita es moverse hacia adelante. Entonces lo que le permite a esta chica
poder dar ese giro a través de este tubo de pole dance es justamente la fuerza de reacción entre sus manos y el tubo. Por lo tanto, si queremos dar explicación a este fenómeno, podemos decir que todo cuerpo en movimiento debe experimentar una fuerza para poder girar. Y aunque ustedes de repente aún no se dan cuenta, estos tres argumentos que tenemos aquí para poder estudiar y entender estos tres fenómenos, nosotros lo podemos reducir a una sola explicación, y eso se le conoce como la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice en forma general que todo cuerpo opone resistencia a modificar su velocidad, y entiéndase velocidad aquí como una magnitud vectorial, es decir, una magnitud que tiene tanto módulo y sobre todo que tiene dirección. Aquí, por ejemplo, este carro tiene una velocidad de módulo 0. Entonces, este carro, al presentar una resistencia a cambiar esa velocidad de 0, necesita una fuerza externa para poder aumentar su velocidad. Lo mismo ocurre aquí con este otro carro. Este carro ya tiene una velocidad, entra a la pista y al momento de ingresar a la pista, naturalmente va a oponer resistencia a cambiar esa velocidad y por eso necesita la fuerza de rozamiento para poder hacerlo. Lo mismo en este caso, esta chica, al momento de lanzarse con los pies ya tiene una velocidad y para poder cambiar la dirección de esa velocidad necesita una fuerza y es por eso que se tiene que agarrar en este tubo de pole dance. Por lo tanto, estas tres explicaciones a estos tres fenómenos que tenemos aquí lo podemos reducir a una sola ley que cumplen estos objetos y cualquier objeto en la naturaleza. Que todo cuerpo va a oponer resistencia a modificar su velocidad. Galileo le llamaba a esto una fuerza interna, una fuerza viva. Sin embargo, en la actualidad nosotros simplemente consideramos que es una característica de todos los objetos presentar esta resistencia. A esta resistencia se le conoce con el nombre de inercia. Y una cosa importante que debemos tomar en cuenta y que está asociado a esta primera ley de Newton es la medida de esa inercia. Quiero mostrarles estos dos videos que tenemos aquí. En estos dos videos ustedes pueden notar que teníamos dos objetos en reposo, este cochecito y este auto, y ambos van a oponer resistencia a cambiar su velocidad. Sin embargo, el auto opone una mayor resistencia porque para que este auto empiece a moverse, empiece a adquirir velocidad, necesitas generarle una fuerza mayor que la que necesitas para poder darle velocidad a este cochecito. Por lo tanto, podemos decir, bajo lo que hemos observado, que en general hay cuerpos que oponen mayor resistencia a modificar su velocidad que otros. Si hay cuerpos que oponen mayor resistencia a modificar su velocidad de otros, significa que esta resistencia, esta inercia puede medirse. Esto está ligado a la primera videoaula que hemos hecho en este ciclo de videoaulas referente a las magnitudes físicas, ¿no? Nosotros definimos una magnitud física como el nombre que se le da a las propiedades de los cuerpos que puede ser medible, que puede ser comparable. Es decir, si tú observas una propiedad de un objeto, en general de un grupo de objetos, y tú puedes decir de que un objeto tiene mayor de esa propiedad que el otro, significa que esa propiedad es medible y por lo tanto se convierte en una magnitud física. Lo que estamos viendo aquí es que la inercia resulta ser una propiedad de ese tipo, es decir, yo puedo decir que un auto tiene una mayor inercia que un cochecito y por lo tanto eso es medible. La medida entonces de esto, es decir, la medida de la inercia que tiene un objeto, de esa resistencia a modificar su velocidad, se le conoce con el nombre de masa inercial. Y la unidad de medida que nosotros le damos es la unidad de kilogramo. Por lo tanto, la masa no se entiende como la cantidad de materia que tiene un objeto. En química les van a enseñar a ustedes que para definir la cantidad de materia que tiene un objeto se usa el molgramo. La masa en kilogramos que nosotros usamos día a día es la medida de esta resistencia que tienen los objetos a modificar su velocidad. Como ven, básicamente esta primera ley de Newton es una ley netamente cualitativa. Es una ley que te permite a ti saber bajo qué situaciones un objeto hace lo que hace, o sea, se permanece en reposo, aumenta la velocidad o reduce su velocidad o cambia de dirección. Ahora pasemos a ver la segunda ley que ya
trata de una forma cualitativa lo que sería la relación que hay entre las aceleraciones y las fuerzas, que son las que van a generar estos cambios de velocidad, porque si no hubiese fuerzas, según la primera ley, no habría cambios de velocidad, es decir, no habría aceleraciones. Lo que vamos a ver aquí en estos videos es un video que se hizo en el espacio, en la estación espacial, en la cual ustedes pueden ver aquí una liga con la cual vamos a ejercer una misma fuerza a estos tres objetos. Aquí tenemos un objeto chiquitito en las manos de este astronauta, aquí un objeto un poco mayor, es decir, con una masa mayor, y aquí tenemos un objeto con mucha mayor masa, ¿no? Es decir, estamos modificando la masa inercial de los objetos y los vamos a empujar con una misma fuerza. Veamos entonces lo que ocurre. Como pueden ustedes notar en estos videos que estamos observando, es que la aceleración que tenía el objeto chiquito era muy grande, la aceleración que tenía el objeto con un poco más de masa ya es menor, y la aceleración que tiene este objeto con mucha mayor masa es mucho menor. Es decir, estamos observando que a medida que la masa está aumentando, la aceleración en módulo del objeto está reduciéndose. Por lo tanto, podemos decir que en este primer caso tenemos una masa pequeña y una aceleración grande. En este segundo caso tenemos una masa un poco mayor, la aceleración se redujo. Y en este tercer caso tenemos una aceleración pequeña y una mayor masa. Lo que se puede entender experimentalmente midiendo la masa y la aceleración de los objetos es que el producto de esa masa y el módulo de la aceleración van a ser una constante. Pero como yo les había mencionado, por el experimento sabemos que lo que es constante es la fuerza, porque la fuerza está asociada justamente a la deformación que tiene esta liga, y en los tres casos la liga tenía la misma deformación. Acuérdense en la videoaula anterior que vimos que las fuerzas elásticas están directamente asociadas a las deformaciones que tienen los objetos. En este caso, los objetos elásticos como la liga o como los resortes. Entonces podemos decir con toda seguridad que esta constante aquí es la fuerza, y más aún podemos decir con mucha mayor seguridad que esa fuerza y esa aceleración están asociadas mediante esta fórmula que tenemos aquí, que es una fórmula, repito, netamente experimental, y que es una fórmula entre vectores. Y esto es lo más difícil para un alumno, porque en el nivel preuniversitario, por alguna razón, yo supongo que es porque el alumno tiene muchas dificultades con respecto a trabajar con vectores, pero por alguna razón a los alumnos se le trata de evitar de cualquier forma posible, tratar de evitar de que el alumno trabaje con vectores, cosa que no voy a hacer yo. Yo voy a trabajar con vectores y por lo tanto yo quiero que ustedes entiendan esta ecuación con vectores, porque la segunda ley es una ley netamente vectorial. Yo los invito a ver las videoaulas de vectores que hemos hecho anteriormente para que vean, por ejemplo, en la primera videoaula yo definí esto. Definí la multiplicación de un número por un vector, y en este caso el número es la masa, es un escalar, es un número, y es un número positivo. ¿Qué ocurre cuando tú multiplicas un número positivo por un vector? Si ustedes ven esa primera videoaula, lo que ocurre es que el resultado va a ser un vector con diferente tamaño, pero que va a tener la misma dirección que el vector original, que en este caso sería la aceleración. Eso quiere decir entonces que la fuerza y la aceleración son vectores en la misma dirección. Yo creo que al decir directamente los profesores de academia, los profesores de un nivel preuniversitario, que la aceleración y la fuerza son vectores paralelos y en la misma dirección, sin colocar la ecuación vectorial, está perdiendo una oportunidad muy interesante para poner en práctica lo que se enseña en la parte de vectores, y es lo que yo intento y voy a hacer en esta videoaula. Poner en práctica todo lo que hemos visto de la parte de vectores y que se relaciona directamente con esto que es la fuerza. Por ejemplo, en estos experimentos que hemos visto en la estación espacial, lo interesante de haberlo hecho ahí es el hecho de que tú tienes aquí una única fuerza y una única aceleración, por lo tanto uno se da cuenta fácilmente de la relación que hay entre ambos. Pero en nuestro planeta los objetos siempre están afectados por la gravedad y por otro tipo de fuerzas, y en ese caso esta ley también se aplica,
porque sabemos nosotros que en esos casos lo que podemos hacer es simplemente sumar las fuerzas y obtener la fuerza resultante, o simplemente dejarlo como una suma, pero cuando tenemos una mayor cantidad de fuerzas, lo que tenemos que saber es que todas las fuerzas contribuyen a la aceleración del objeto y por lo tanto la ecuación de la segunda ley de Newton la podemos escribir de cualquiera de estas dos formas. Y yo voy a tratar de aplicar aquí, como les repito, todo lo que hemos visto sobre vectores. Pasemos ahora a ver lo que sería la tercera ley de Newton. Para que entiendan la tercera ley de Newton, quiero que vean primero este experimento que tenemos aquí. Aquí lo que de repente no se nota muy bien, pero tenemos aquí un metal en forma de U que está conectado a esta varilla que está en la parte central, conectadas a su vez mediante ligas que tenemos aquí. Es decir, se están ejerciendo fuerza entre esta parte metálica que en forma de U con esta varilla central a través de estas ligas. Veamos qué es lo que pasa si yo corto las ligas. Como pueden notar, al cortar la liga, tenemos que la parte en forma de U se mueve hacia el lado izquierdo y la varilla se mueve al lado derecho. La parte en forma de U se mueve hacia el lado izquierdo con una menor aceleración que la varilla que tenemos aquí. Lo podemos notar nuevamente en el video. Pueden ver que esta varilla central llega primero al lado derecho y esta parte en forma de U llega más lento, ¿no? Entonces podemos decir aquí de que para que esta parte en forma de U se mueva hacia el lado izquierdo tiene que haber una fuerza. Igual, para que esta varilla se mueva hacia el lado derecho tiene que haber alguna otra fuerza porque por la primera ley de Newton inicialmente ambas estaban en reposo y para que empiecen a moverse tiene que haber una fuerza. Podemos decir además que la aceleración que tiene esta parte metálica en forma de U es menor a la aceleración que tiene esta parte de la varilla central porque la varilla central llega primero al otro extremo. Y podemos notar también, al ver que esta parte metálica en forma de U es como si fuesen dos varillas, que tiene mayor masa que la varilla en sí, ¿no? O sea, la masa de este lado es mayor que esta de aquí. Entonces, si aquí aplicamos nosotros la segunda ley de Newton, vamos a poder comprobar con medidas experimentalmente. Lamentablemente en una videoaula estas cosas no se pueden hacer midiendo, pero si en algún momento ustedes quieren hacer mediciones, estoy seguro que con un cronómetro es suficiente para hacer ese tipo de cosas. Pueden notar de que el producto de esta aceleración por esta masa va a ser igual al producto de esta aceleración por esta masa en módulos. Lo que me estaría diciendo de que en módulos esta fuerza que tenemos aquí y esta otra fuerza que tenemos aquí tienen que ser iguales en módulo. En direcciones son opuestas porque esta hace de que la varilla central se mueva a la derecha y esta fuerza hace que la parte metálica en forma de U se mueva a la izquierda. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que este par de fuerzas que aparecen simultáneamente entre estos dos objetos que están tocándose, que están interactuando, tienen que tener igual módulo. Eso, repito, se comprueba experimentalmente. Y a esto se le conoce como la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton podemos leerla entonces de forma general así. Si un cuerpo A ejerce una fuerza a otro B, simultáneamente este cuerpo B también le regresa una fuerza a A de igual módulo pero de dirección opuesta. La tercera ley de Newton es muy importante y muy interesante porque nos dice que los objetos que están interactuando lo hacen de igual forma siempre con la misma intensidad. Los efectos, como por ejemplo las aceleraciones, pueden ser distintas porque estos objetos pueden tener diferente masa, pero la interacción es simultánea y es la misma. Esto se usa mucho en la locomoción. Yo los invito a que ustedes coloquen en el YouTube tercera ley de Newton y vean todos los fenómenos asociados a la tercera ley de Newton. Ustedes, por ejemplo, al caminar usan la tercera ley de Newton porque si se han dado cuenta, el pie de atrás, que es el que les permite avanzar, ustedes lo intentan mover hacia atrás. Y eso hace que el piso sobre el cual está el pie los empuje a ustedes hacia adelante. Piensen en eso. Con estas tres leyes, Newton lo que hace es darnos las herramientas suficientes para poder analizar cómo es que la naturaleza presenta los movimientos que presenta. Nosotros vamos a analizar esto en diferentes ejercicios. Primero,
de un nivel bastante simple, pero que nos permiten enriquecernos con el uso de estas tres leyes. Bien, veamos este primer ejemplo que es bastante simple, pero es bastante enriquecedor. Dice, se lanza un bloque de 2 kilogramos hacia la derecha de un plano horizontal liso. Determina el módulo de la aceleración de dicho bloque y la reacción del piso. Creo que ustedes deben haber visto quizás en algún momento cuando los patinadores se mueven a través del hielo, que es justamente algo muy parecido a un piso liso. Ellos no pierden la velocidad fácilmente, hasta podríamos decir de que su velocidad es constante. Eso es lo que queremos demostrar con la segunda ley de Newton o en general con las tres leyes de Newton al analizar este ejemplo. Y para eso lo primero que vamos a hacer es un esquema de cómo este objeto se va moviendo. Lo interesante es que en este problema nos piden a nosotros calcular una aceleración. Y a diferencia de lo que ocurría en los problemas de MRV, que hemos hecho anteriormente, aquí no tenemos datos de velocidades ni intervalos de tiempo para calcular la aceleración, lo que nos lleva a nosotros a pensar en que las leyes de Newton son las que nos van a permitir calcular dicha aceleración en función de las fuerzas que provocan esa aceleración. Es por eso que al hacer el esquema nos interesa dibujar las fuerzas que están aplicadas sobre el objeto que es lanzado hacia la derecha de este piso inclinado, es decir, tendríamos que hacer su diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre de este objeto es fácil hacerlo porque la primera fuerza que siempre se dibuja es la fuerza de gravedad, como lo hemos practicado en la videoaula anterior. En este caso la fuerza de gravedad va a tener un módulo que sería el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Eso va a salir 20 newtons. Y además de eso, debido a su contacto con el piso, aquí sobre este bloque va a aparecer una reacción vertical hacia arriba, ¿no? Vertical porque el piso es horizontal y la fuerza tiene que ser perpendicular a las superficies en contacto. Ahora, el segundo paso para resolver y utilizar la segunda ley de Newton es que uno tiene que tratar de adivinar aquí cuál es la dirección de la aceleración. Y eso se puede entender fácilmente a partir de los datos físicos que el problema nos da. Noten que los datos numéricos que el problema nos da son la masa del bloque y la aceleración de la gravedad. Sin embargo, acá hay un montón de datos escondidos que nosotros debemos ir utilizando en la solución de este ejercicio, como el hecho de que el bloque es lanzado sobre un piso horizontal hacia la derecha, lo cual significa que el bloque no va a girar, y si el bloque no gira, es que el bloque se va a mover en una trayectoria recta. Es por eso que siempre un segundo paso para poder resolver problemas de dinámica es tratar de entender cuál es la trayectoria del objeto, porque a través de la trayectoria del objeto podemos estar completamente seguros de que si el objeto se mueve en línea recta, pues solamente tiene tres posibilidades para su aceleración: a favor de la velocidad, en contra de la velocidad o que sea cero. La mayoría de alumnos, sin analizar mucho, suelen colocar la aceleración siempre en dirección del movimiento, aunque hay situaciones en las que los objetos van a desacelerar, como cuando lanzas una piedra, por ejemplo, verticalmente hacia arriba. Las piedras en ese caso desaceleran. En este problema podemos nosotros suponer, no podemos estar completamente seguros, pero vamos a suponer que esta aceleración está en la misma dirección que la velocidad, hacia la derecha, porque el bloque se está moviendo hacia la derecha. A partir de dibujar las fuerzas y la aceleración, lo siguiente sería sustituir en la segunda ley de Newton, pero como les comenté anteriormente, la segunda ley de Newton es una ley vectorial. Por lo tanto, yo voy a tener que sustituir vectores, tanto el vector aceleración como los vectores fuerza. En la primera videoaula de vectores que hemos hecho anteriormente, yo les he mostrado de que existen tres formas de escribir una fuerza o en general de escribir un vector. Una es utilizando pares ordenados, la otra es utilizando tensores y la otra es utilizando los vectores unitarios. Voy a resolver este ejercicio y los que siguen utilizando vectores unitarios para recordar cómo se utilizan. Para eso, recuerden que los vectores unitarios son vectores que indican las direcciones en los ejes cartesianos, X, Y y Z. Pero en este caso, como los vectores que tenemos aquí son horizontales y verticales, es suficiente con tener dos ejes para indicar direcciones. Uno va a ser el eje horizontal X y el otro va a ser el eje vertical Y, que tienen como vectores unitarios el vector unitario Y
que está siempre dirigido hacia el positivo del eje X, y el vector unitario J, que está dirigido hacia el positivo del eje Y. Con estos vectores unitarios podemos notar y escribir los vectores de la siguiente forma. Por ejemplo, para este vector reacción del piso que tenemos aquí, noten que ese vector es paralelo al vector unitario J, y por lo tanto podemos escribir ese vector como su módulo por el vector J, ¿no? Aquí va a aparecer un signo positivo porque este vector reacción está en la misma dirección que el J. Si estuviera en dirección opuesta a este J, es decir, si estuviera apuntando hacia el negativo del eje Y, hacia abajo, habría que adicionar aquí un signo menos. Noten que a propósito yo estoy aquí indicando que la componente horizontal de este vector reacción, de esta fuerza de reacción, es nula porque este vector no tiene componente horizontal. De manera similar, para el caso de la fuerza de gravedad que sí apunta hacia el negativo del eje Y, es decir, hacia abajo, este vector fuerza de gravedad yo lo podría escribir de esta manera. La fuerza de gravedad sería menos el valor del módulo de la fuerza de gravedad por el vector unitario J. Este negativo me está diciendo de que la fuerza de gravedad sería opuesta a la dirección de este vector, es decir, hacia abajo. Y además su componente horizontal es nula también porque no tiene componente horizontal. El único que tiene componente horizontal es la aceleración, y por lo tanto, así como lo he puesto hacia la derecha, la aceleración como vector lo tendría que escribir así. Noten que ahora este vector aceleración tendría componente horizontal positiva porque está dirigida hacia el positivo del eje X por el vector unitario Y, indicándome de que esta parte de la aceleración es positiva. Y la componente vertical es 0 porque este vector aceleración no tiene componente vertical. Con los tres vectores que tenemos aquí, las dos fuerzas que contribuyen a la aceleración y la aceleración que he supuesto hacia la derecha, yo puedo reemplazar en la segunda ley de Newton. Si reemplazo en la segunda ley de Newton, fuerza resultante o suma de fuerzas igual a masa por la aceleración, tendría que reemplazar lo que está aquí a la derecha de cada uno de estos vectores, porque vuelvo a repetir, y es muy importante, esta es una ecuación vectorial. No vale la pena que ustedes se memoricen esta ecuación con módulos, porque después no lo van a poder utilizar. Es mejor que apliquen su teoría de vectores y lo sustituyan. Vamos a hacer eso. Aquí en la aceleración sustituiría toda esta parte que tengo aquí, y aquí a la derecha de la suma de fuerzas sustituiría esta parte verde que tengo aquí. La masa es de 2 kilogramos, es un número, eso no tiene que ser representado con vectores unitarios porque es un escalar. Entonces sustituiría de esta manera. Noten que a la aceleración lo estoy sustituyendo con esta suma vectorial que tengo aquí, ¿no? Con sus componentes, multiplicado por la masa que es 2 kilogramos, tendría que ser igual a la suma de estas fuerzas, fuerza de reacción y fuerza de gravedad. Ahora sustituyo la fuerza de reacción aquí con vectores unitarios y sustituyo la fuerza de gravedad con sus vectores unitarios. Ese sería el siguiente paso. Aquí sustituyo la reacción y aquí sustituyo la fuerza de gravedad. A propósito, no estoy eliminando los elementos que sean ceros para que ustedes vean lo que ocurre al final. Noten ustedes que en el lado izquierdo este 2 kilogramos puede pasar a multiplicar a cada uno de estos elementos, y por lo tanto si 2 multiplica 0 me queda 0, si 2 multiplica la aceleración me queda el módulo de la aceleración por 2 kilogramos. Y aquí a la derecha yo puedo sacar estos paréntesis que tengo aquí. Al sacar estos paréntesis, noten que aquí aparece menos el módulo de la fuerza de gravedad más 0. Entonces, los elementos que están junto con el vector unitario J los puedo juntar. Es como cuando ustedes suman 2x más 3x, juntan 2x más 3x igual a 2 más 3 por x. O 5x menos 2x, juntan 5 menos 2, todo eso por x. Aquí vamos a hacer lo mismo. Acá tengo módulo de la reacción por J y aquí tengo menos la fuerza de gravedad por J. Por lo tanto, eso lo puedo escribir como módulo de la reacción menos el módulo de la fuerza de gravedad, todo por J. Aquí tengo 0i más 0i, me va a seguir dando 0i. Entonces, la fórmula 4 que tengo aquí, la ecuación 4 que tengo aquí, es la ecuación que viene de sustituir los vectores en la segunda ley de Newton, pero en realidad esta ecuación son dos ecuaciones usando escalares, usando números, como lo que ustedes han hecho en el colegio.
Esas dos ecuaciones vienen porque cuando tengo un vector a la izquierda igual a un vector a la derecha, lo que debes igualar son las componentes, es decir, las componentes verticales, que son las componentes j, deben ser iguales, y las componentes horizontales, que son las componentes y, también deben ser iguales. Igualando las componentes y, que sería este elemento que está aquí igual a este elemento que está aquí, obtendría entonces esta ecuación, la número 5. 2 kilogramos por la aceleración igual a 0. E igualando las componentes j, esta que tengo a la izquierda de la igualdad y esta otra que tengo a la derecha de la igualdad, obtendría esta ecuación que tengo aquí, la 6. Módulo de la reacción menos el módulo de la fuerza de gravedad igual a 0. En el nivel preuniversitario los profesores suelen escribir estos módulos sin usar las barritas. Entonces eso confunde mucho porque en realidad si uno usa las barritas lo que está sustituyendo es el vector, no el módulo. Es importante que ustedes por eso utilicen estas notaciones de módulos y de vectores para que después en la universidad no se confundan, porque esto, chicos y chicas, es lo que hace que los alumnos sufran mucho con física general. Ahora, de esta ecuación 5 que viene de la segunda ley de Newton de las componentes horizontales, es fácil notar que el módulo de la aceleración sería 0 entre 2 kilogramos y eso me daría 0. De este resultado hay algunas cosas interesantes de las cuales podemos sacar una buena lección para hacer ejercicios en un futuro. Noten ustedes de que del diagrama de cuerpo libre nada más, podemos notar que la fuerza de reacción y la fuerza de gravedad son perpendiculares a la trayectoria. Es decir, si esta aceleración yo la he dibujado a la derecha, noten que ninguna de estas dos fuerzas va a generar esta aceleración, porque la segunda ley de Newton con una sola fuerza me decía que esta fuerza genera una aceleración en su misma dirección, ¿no? Por eso es que esta ecuación es una ecuación vectorial. Si lo vemos desde ese punto de vista, ni la reacción ni la fuerza de gravedad están en la misma dirección que la aceleración y es por eso que este resultado es lógico. Al no tener ninguna de estas fuerzas la misma dirección que la aceleración, pues la aceleración tendría que ser 0. Si tú hubieses dibujado la aceleración en dirección opuesta, es decir, hacia atrás, como si el bloque estuviera frenando, también tendríamos el mismo resultado porque ninguna de estas fuerzas estaría a favor o en dirección de esa aceleración. Por lo tanto, cuando no tienes tú fuerzas en dirección de una aceleración, estas no contribuyen en su valor. Esto lo utilizan los profesores de academia para, por ejemplo, explicarte y escribir esta segunda ley de Newton así. Masa por aceleración igual a suma de fuerzas en la misma dirección de la aceleración menos suma de fuerzas en contra. De esa manera ellos calculan la fuerza resultante que es la que va a generar esta aceleración. Pero en realidad no necesitan ustedes recordar esa forma o de esa forma la segunda ley de Newton porque es más rico utilizar la segunda ley de Newton así, de forma vectorial, porque analizas todo, completamente todo. Y también los profesores de la academia suelen decir, ¿no?, que cuando igualan la reacción con la fuerza de gravedad en problemas parecidos es porque no están utilizando fórmulas, están utilizando su raciocinio. Yo he visto por ahí algunos videos de algunos profesores que dicen eso, física sin fórmulas. No es cierto, en realidad están utilizando fórmulas solamente que les están utilizando en la cabeza a partir de esto que sería la segunda ley de Newton. Porque la física es eso siempre, es tratar de modelar la naturaleza utilizando matemáticas. Matemática simple, dicho sea de paso. Entonces, esta es la primera conclusión muy importante que podemos tener aquí. Y esto explica por qué cuando tú ves que un patinador se mueve en el hielo, prácticamente no tiene aceleración y es porque está ocurriendo esto, está resbalando sobre un piso liso. O por ejemplo, hay unos juegos que parecen fulbito, donde hay una mesa con área y un disco que tú lo vas empujando. El disco no va perdiendo velocidad justamente porque el aire que sale de la mesa levanta al disco como si fuese la reacción, oponiéndose a la fuerza de gravedad. Y con estas dos fuerzas pues nunca va a haber aceleración en ese disco, por eso es que entre choque y choque se mueve con velocidad constante. La segunda pregunta que un alumno, a mí me gusta que los alumnos me hagan preguntas, que un alumno me hace cuando ve esto, es si no hay aceleración, entonces ¿cómo es que el bloque se sigue moviendo? ¿No? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué el bloque se mueve si no hay aceleración? Y esa respuesta nos la da
la primera ley de Newton. Es porque cuando tú lanzas al bloque, el bloque ya tiene una velocidad distinta de cero. Y por primera ley de Newton, el bloque se va a mover por inercia. Todos los objetos siempre intentan o se resisten a modificar su velocidad. Es por eso que el bloque se sigue moviendo sin tener aceleración. Entonces, con esto tendríamos ya resuelto la aceleración en este problema. Faltaría determinar cuál sería el módulo de la reacción. El módulo de la reacción va a salir de esta ecuación número 6. Es fácil notar que de esa ecuación número 6, reemplazando el módulo de la fuerza de gravedad, que es 20 newtons, tendría menos 20 newtons aquí a la derecha. Tendríamos que pasando estos menos 20 newtons al lado izquierdo de la ecuación, con signo cambiado, el módulo de la reacción me va a salir 20 newtons. Y de este resultado también podemos sacar alguna regla, ¿no? Como estas fuerzas verticales o perpendiculares a la trayectoria no van a producir ninguna aceleración porque no hay aceleración perpendicular a la trayectoria, la única posibilidad de que exista aceleración es a favor o en contra del movimiento, o que sea cero. Estas fuerzas perpendiculares a la trayectoria siempre se cancelan entre sí. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque muchos alumnos suelen pensar que lo que les dice el profesor es que la reacción y la fuerza de gravedad en dinámica siempre son iguales, y eso no es cierto. Si hubiese alguna fuerza adicional aquí vertical, las tres tendrían que anularse entre sí, no solamente estas dos. Por lo tanto, ese es el problema de utilizar la segunda ley de Newton así. Porque la segunda ley de Newton que nos dicen los profesores de la academia es suma de fuerzas a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración igual a masa por aceleración, y además las fuerzas perpendiculares a la trayectoria deben anularse. Eso es lo que nos dicen para resolver problemas de dinámica rectilínea. Pero si tú trabajas vectorialmente, todo eso, noten, sale de manera natural. Sin embargo, es lógico que si yo regreso aquí al problema original del esquema, nada más me puedo dar cuenta cuánto es que vale la aceleración y cuánto es que vale la reacción. Porque ya aprendí todo este proceso. Al aprender todo este proceso, puedo hacerlo mentalmente. Si el bloque es lanzado a la derecha sobre un piso liso, lógicamente no va a haber aceleración porque ninguna de las fuerzas va a producir aceleración. Y si no producen aceleración es porque se cancelan entre sí al ser perpendiculares a la trayectoria. Por lo tanto, si la fuerza de gravedad es de 20 newtons hacia abajo, para que sumado con la reacción me dé 0, el módulo de la reacción tendría que ser también 20 newtons. ¿Ven? Acabo de hacer el problema sin usar fórmulas. No, mentira. He utilizado ya todo esto, pero en la cabeza. ¿Está bien? Bien, voy a cortar este video aquí porque ya está demorando bastante tiempo. Y para la siguiente videoaula voy a hacer algunos ejemplos que yo pensaba hacerlos en esta videoaula, pero ha salido demasiado largo. Así que voy a terminar diciéndoles lo que siempre les digo. Intenten hacer ejercicios ustedes solos. Enséñenle a sus compañeros, solo de esa manera se van a dar cuenta si en verdad están entendiendo. Y suscríbanse y pasen el video a aquellos compañeros que ustedes crean que necesiten ver estas videoaulas. Muchas gracias y hasta la próxima.